Nuevamente nos volvemos a ver las caras en un magnífico tutorial y sin duda un gran aporte informático, porque quizás tengas este problema que necesitas, ojo, grabar la pantalla de tu Windows 11, de tu Windows 10, por ejemplo. Ahí necesitas hacer un proyecto colaborativo, algún proyecto educativo, necesitas grabar pantalla y a la vez poder editarlo, pero necesitas un programa todo en uno que ya una estas dos funciones. Y déjame decirte que te lo traigo. Estoy hablando del grabador de pantalla, que es completamente free, iTouch Screen Recorder. Vamos a irnos al grano, porque este programa lo vas a estar encontrando y el enlace abajo en la descripción. Completamente free, grabador de pantalla con audio, grabador de pantalla y cámara web, editor de video, integra prácticamente todo en uno. Y lo mejor es que podemos realizar ediciones de video y grabaciones de pantalla de una forma completamente intuitiva. Así es que te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción y también en el comentario fijado. Pero ¿qué te parece si nos vamos directo ya al grano? Porque tengo acá lo que es iTouch Screen Recorder, y si observamos un poco acerca de la interfaz, se ha actualizado versión 3.1, versión Pro, y tenemos algunas de las opciones porque ya contamos con la integración de herramientas de editor de video y también herramientas para poder grabar todas las pistas de audio. Bueno, vamos a ir directo por pasos porque tengo aquí lo que es la grabación de pantalla. Podemos ver pantalla completa, ahí seleccionar una región, seleccionar una ventana, una selección fija, el altavoz por ejemplo, queremos ahí obtenerlo. Tenemos aquí algunas opciones de configuración, llámese que para grabar ahí tenemos algunos de los atajos más rápidos para que esto se realice de forma pues completamente funcional, y le podemos dar aquí en grabar ahora mismo. Comienza la grabación, ahí estamos observando, podemos desplayarnos ahí por todas las opciones de lo que es ahí Windows 11. Podemos ver todo en cuanto a esto, podemos ahí navegar en Windows 11 un poco más a detalle, teniendo ahí sin ninguna clase de problemas de que se está grabando todo en cuestión de el sistema ahí con este magnífico programa. Así es que vamos a estar observando que tenemos toda esta parte, podemos darle clic acá, poder navegar un poco, y bueno, queremos ahí llevar a cabo ahí el stop. Bueno, lo podemos observar, aquí tenemos la grabación, podemos darle en reproducir, vamos a darle en reproducir, vamos a ver que lo tenemos acá de esta manera. Tenemos aquí la grabación de pantalla Full HD, tenemos algunas otras opciones como por ejemplo que podemos grabar la pantalla. Podemos observar que tenemos aquí para grabar únicamente pistas de audio, canciones que queremos realizar, ahí las tenemos. Y otra opción que es para grabar un juego. Bueno, cuando estemos ahí en cualquier juego podemos realizar grabaciones sin ninguna clase de problemas. Y bueno, acá tenemos algunas otras opciones, como por ejemplo todas las creaciones que vayamos realizando las tenemos ahí. Podemos ir observando dónde están, la vista previa, ahí renombrar, abrir la ubicación del archivo que se ubican directamente ahí en la carpeta de iTouch Screen Recorder. Y bueno, tenemos algunas opciones para visualizar lo que es el mouse. Acá podemos también habilitar lo que es la cámara. Vamos a activar la cámara web y para ello vamos a irnos acá en configuración. Observamos que en cámara web ahí está ya completamente vinculado. Ahí estamos observándonos de esta manera. Y clic en guardar y comienza ahí el proceso de la grabación. Ahí está observando dónde está orientado lo que es la cámara. De esta manera yo puedo realizar cualquier tutorial ahí en torno a poder utilizar ahí Windows 11, todos los tutoriales que yo quiera con la grabación en pantalla, completamente fácil, muy sencilla de realizar. Y de este modo ya puedo darle aquí en stop. Ello tendremos una vista previa de lo que antes hemos realizado, lo observamos ahí. Y también tenemos los atajos de F9 para grabar, F10 pausa y F11 la captura de la pantalla. Así es que tenemos ahí varias de las opciones que prácticamente con tan solo un clic podemos realizar esto de manera completamente eficiente. Pero lo que me gusta demasiado es que este grabador de pantalla también incluye, hay por ejemplo inicio rápido para YouTube, Zoom, Twitch, la guía del usuario, pero también el editor de video, porque tiene esta herramienta para realizar una edición de video profesional. Así es que podemos arrastrar cualquiera de los archivos. Una vez ya agregados los elementos, le podemos dar aquí clic en añadir a la pista. De esta manera observamos ahí un poco acerca de lo que se estará mostrando. Estamos observándolo, así es que ahora vamos a agregar esta pista de video que es unos minions y lo vamos ahora a ajustar adecuadamente para que todo el video sea del mismo tamaño prácticamente. De este modo lo acoplamos y bueno, ya lo tenemos ahí. Podemos seguir agregando otra pista
que se siga acoplando adecuadamente. Para ello volvemos a hacer lo mismo. De esta manera simplemente agregamos esto y vamos a ir observando qué tenemos acá, porque aquí tenemos un medio para añadir lo que son ciertos stickers. Por ejemplo, vamos a estar agregando, imaginemos lo agregamos ahí, se añade lo que es una nueva pista donde podemos observar esta parte y observamos que lo tenemos ahí adecuadamente. Observamos que tenemos lo que es el sticker en cuanto queremos agregar diversos stickers que tienen aquí. Vamos a añadir lo que es un texto, también tenemos esta opción y podemos darle clic acá porque modificamos lo que es el valor del texto. Puede ser, por ejemplo, aquí simple y sencillo. Vamos a estar añadiendo esta parte, fuente, estilo, el color adicional. De hecho, también podemos darle aquí un fluido de entrada, uno de salida, que también se puede estar incluyendo acá. Esto va a depender de tu gusto. Bueno, lo tenemos añadido acá, pero podemos modificar lo que es el valor en cuanto a lo que es la posición. Y de igual manera podemos estar añadiendo otros. Por ejemplo, vamos a estar añadiendo lo podemos añadir aquí la composición misma de desvanecimiento en fluido de entrada, en fluido de salida. Así es que lo podemos estar acá añadiendo. Y bueno, de esta manera tendríamos acá esta parte en cuanto a texto. Voy a estar realizando una edición completamente muy rápida para efectos de prueba. Y mira que por ejemplo ya tengo añadido acá lo que es un video de paisaje. Para efectos de prueba también voy a estar añadiendo esto que sería efectos, ciertos efectos en cuanto a, por ejemplo, mira, este de cielo estrellado. Vamos a estar observándolo ahí. Se añade perfectamente. Yo puedo añadirlo únicamente a esta composición de video. Así es que lo selecciono ahí únicamente. Esto para que se vea espectacular ahí. Y mira, tengo muchísimos efectos que se pueden ir agrupando para lo que son ciertos paisajes. Y tenemos acá las transiciones, porque yo puedo estar aquí simplemente añadiendo uno. Acá puedo estar seleccionando otro, por ejemplo. Y bueno, puedo estar seleccionando otro de igual manera en esta parte. Así es que añado transiciones de esta manera. Y de igual modo tengo ciertos filtros, porque por ejemplo puedo agregar este filtro que sería un poco más oscuro para que se vea un poco más oscuro. Así es que lo añado simple, sencillo ahí. De esta manera añado un poco más oscuro. Puedo añadir texto, como he dicho. Puedo añadir transiciones, efectos, ciertos stickers que se pueden ir agrupando perfectamente. Yo por ejemplo acá tengo una pista de audio. La puedo estar añadiendo de igual modo en esta parte. Ojo que la voy a añadir hasta la composición para que observemos cómo es que va de fluida la pista. Así es que la añadimos perfectamente ahí. Únicamente que yo no la quiero toda por completo. Así es que simple y sencillo voy a estar añadiendo esta parte y hago lo que hago, que es recortarlo ahí. Lo voy a estar seleccionando. Voy a bajarle un poco a lo que es la composición del volumen. De este modo simplemente lo añado ahí para que de esta manera no se me sobresature. Y de esta manera ahora lo que hago es exportar este video, que ojo, tengo en varios formatos. Simplemente le puedo dar aquí la relajación en aspecto, calidad del video, los formatos que pueden ser MP4, AVI, TS, GIT e inclusive también MP3 para efectos de video. MP4 le doy aquí en exportar, simple y sencillo lo añado ahí con un video, le vamos a poner uno por ejemplo y le doy acá en la exportación. Así es que vamos a esperar a que termine el renderizado. Finalmente ya terminado, le podemos ver aquí clic en abrir el video. De esta manera vamos a observar que tenemos ahí la composición, que en efecto ahí está. La observamos completamente. Me parecen geniales las transiciones. Vemos lo que es el filtro aplicado. Vemos el audio que no está demasiado saturado. Vemos y observamos esta parte con el efecto añadido acá en la composición en este video, que es de naturaleza. Así es que finalmente te voy a estar dejando este magnífico editor. Puedes crear demasiadas composiciones como te vengan a la mente en cuanto a los efectos que les puedes ir añadiendo. Y como he dicho, también añadir tus capturas de pantalla, porque observamos que cuando le damos clic acá en añadir, puedes darle aquí, grabar a la cámara y puedes estar observando ahí para de esta manera puedes estarlo añadiendo a la composición. Te voy a estar dejando este magnífico programa de iTunes Screen Recorded versión 3.1 abajo en la descripción. Hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out.